la idea. Sí. No, pues sí, viejo. Encontrar grupos así es bastante difícil, pero tiene una entidad o sea, que conecto mucho con ellos. Yo creo que al final de eso se trata la música, de poder transmitir. Gente que no transmite, ejecuta notas, pero pueden encontrar grupos que transmitan. Bueno, familia de Vida en Gracia, hoy nos encontramos en nuestro primer episodio de este espacio que se llama Pensando en Voz Alta. Estamos con nuestro invitado especial, Daniel. Le damos la bienvenida a nuestro espacio. Daniel vive en Estados Unidos, tiene visa americana. Detrás de cámaras el WhatsApp. Daniel, ¿cómo vamos? Bien. Gracias por invitarme. Mi nombre es Daniel Ramírez. Estoy de vacaciones en Colombia, aprovechando aquí para pasar un rato, hablar. Y bueno, gracias por tenerme en cuenta aquí. Pues te decía antes de empezar que uno habla de lo que ha vivido y digamos, de las experiencias. Y así mismo, pues uno tiene, digamos, sus conceptos, sus ideas, como su manera de vivir de acuerdo a eso. Sí, eso se trata, de poder llegar con esas experiencias a las personas que nos escuchan y siempre transmitir ese mensaje. Yo creo que cada experiencia nos deja a nosotros ese mensaje que podemos compartir con los demás. Y qué bueno, Daniel, que hayas aceptado esta invitación para charlar. Oh, gracias por invitarme. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo se da esa transición de vivir de Colombia a Estados Unidos? ¿Cómo es ese paso? ¿Sueño americano o cómo fue? No, la verdad fue diferente a digamos, lo que escuché después de yo ya haber estado allá. Porque todo empezó, yo más o menos para el año 2017, un muchacho común, estudiando, trabajando, teniendo planes. Llega una enfermedad a mi vida. Y de ahí viajé al exterior. Mi mamá ella es ciudadana americana y me pidió para yo pues tratarme allá. Y nunca, o sea, antes de eso nunca, sabiendo de que mi mamá vivía allá y todo, nunca me imaginé estando allá. Nunca pensé, digamos, yo vivo en la ciudad de Nueva York, nunca pensé, digamos, quiero ver cómo es Nueva York, quiero conocer sus calles, quiero conocer su cultura, no sé, algo. Nunca traté de conocerla, no sé por qué. Digamos que hay gente que ya después de que estuve allá y regresé aquí, compartir con gente me decía, no, yo quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a esta parte, quiero ir a esto, y yo nunca me imaginé, nunca pensé que llegaría. De pronto porque mi mente ya se estaba haciendo la idea como de que esta es mi realidad, aquí voy a hacer lo mío. No quería enfocarme como en otro horizonte, ver otras cosas. Llego a Estados Unidos y inmediatamente pues empiezo a tener un proceso de digamos, un tratamiento muy largo, de más o menos 2 años y medio. Tuve leucemia linfoblástica aguda. Y empecé a tener ese tratamiento. No es como, digamos, una persona que llega a Estados Unidos y empieza a trabajar o a conocer, a pasear, no. Proceso diferente. Un proceso muy diferente. Yo tuve que llegar a encerrarme en un hospital. La primera vez que digamos, ya me dijeron como, te van a operar, te van a poner un puerto debajo de la piel para que te inyecten todo por ahí. A partir de aquí va a empezar el tratamiento, ya no vas a salir, trae ropa, esto. Uno no logra dimensionar las cosas, no logra dimensionar el dolor, cómo pasa el tiempo cuando se está sufriendo. Uno no logra pensar como a futuro las cosas. Me imagino que son situaciones que uno nunca espera que le pasen a uno. No. Siempre esas situaciones como alejadas, personas por allá. Muy irreales, como de película, como te lo digo así humanamente, como estar en un tiroteo, algo feo, raro, como muy lejano a uno. De hecho, me tomó mucho tiempo como entender que me había pasado a mí, como que yo era él se que sacó la lotería del cáncer, a él le tocó. O sea, es como muy, nunca lo hice, nunca me pregunté por qué a mí, pero digamos aquí decía yo, o sea, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué fui el elegido? Porque yo le preguntaba a los doctores, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Si no es por genética, es
algo raro y ya pasó, o voluntad de Dios. Dani, el tema de las emociones, cómo uno maneja, después que te dan la noticia, te dan el diagnóstico, lo que sientes, lo que tienes, cómo comienza esa parte psicológica en tu vida, cómo comienza a tomar la situación, cómo se va dando todo. Pues al principio fue una aventura para mí al principio, porque yo, como te decía, no lo dimensionaba. Entonces, cuando a mí me dan la noticia, obviamente toda mi familia, digamos, por debajo de la mesa, sin yo darme cuenta, todos se estuvieron muy alarmados, se pusieron muy tristes, trataban como de recaudar fondos, que digamos, como estaba hospitalizado, la gente, no, vamos a enviarle algo así para que coma, para que... Yo estaba muy estoy en un hospital, porque nunca había estado hospitalizado, nunca me habían sacado tanta sangre, nunca me habían metido tanto químico al cuerpo. Entonces todo era muy nuevo para mí. Al principio no entendía, como que mi mente no quería entender muy bien lo que pasaba. Por ejemplo, algo al principio cuando experimenté, digamos, yo estaba perdiendo mucha sangre, te cuento un poquito desde atrás. Yo me venía sintiendo muy cansado y me hicieron exámenes de sangre y tenía la hemoglobina muy baja. Entonces me dijeron, Daniel, estás perdiendo sangre por algún lado. Me revisaron todo, el cerebro, el estómago, la orina, todo. Y no encontraban sangre. Entonces me hicieron una aspiración de médula. La aspiración de médula es como básicamente te sacan sangre del hueso. Sí. O sea, no de una vena. Te meten como, ¿sí sabes qué es una broca? Sí. Sí, es como... ¿Qué es una broca? Una broca es como, no sé explicarlo, como un tornillo, sí, No es un tornillo. Bueno, para los que no entienden qué es broca, es ¿Alguien como... de instrumentación quirúrgica que comente, por favor? Bueno, es como un taladrito que te llega hasta el hueso. Cuando te llega al hueso, por la mitad de esa broquita, te meten una aguja y te aspiran la sangre que hay allá. La primera vez que me lo hicieron en el esternón, que es aquí en el pecho. Sentir eso, o sea, por primera vez en mi vida, yo lo describo, yo que lo viví, que lo sentí en carne propia, te lo describo como sentí que me sacaran el alma. Eso. Entonces, empezar a experimentar eso, ¿me entiendes? Dolores. Yo, todas las noches, cada 2 horas me sacaban sangre. 12 de la noche, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana. Yo no podía dormir. Siempre me chuzaban. De hecho, yo había perdido una vena acá que ya no me la encontraban de tanta cosa. Me buscaban acá, ¿sí? Entonces, vos empezar a experimentar eso, como que ya te va metiendo a la realidad, ¿no? Como sí, que vos decís, yo como que voy a sufrir bastante tiempo. Me tocó a mí y tengo que hacer algo al respecto. Exacto. Y en Estados Unidos llegó un momento en el que yo caí en cuenta. Dije, esto va para largo. Llegaron momentos en los que yo me miraba al espejo y yo decía, Daniel, ¿qué te pasó? Digamos, yo nunca me consideraba una persona así súper guapísima, pero yo me desconocía. Porque la medicina, los químicos que me daban, me hacían cambiar físicamente. Me hincharon mucho la cara, me adelgacé, bajé de 96 kilos a 66, como en 8 meses. De hecho, ahorita me estaba mostrando el carnet, ¿no? Sí, cuando estaba hospedado eso es otra historia que ahorita te cuento, de que estuve hospedado en un hotel de Ronald McDonald House. Entonces, cambié mucho en el aspecto físico, me miraba y yo decía, ya no me importaba tanto, ¿sabes? Como digamos, en cuanto a la vanidad, hablar un poco de la vanidad. Yo antes, cuando estaba en ese proceso, no me importaba en lo absoluto cómo lucía. Pero viejo, en lo absoluto es en lo absoluto. De hecho, algo que choca mucho acá es, por ejemplo, la cultura de bañarse. Sí. Aquí en Cali, donde vivimos, bueno, donde estamos ahorita, hace un calor que vos tenés que bañarte 3 veces al día. Pero estando a -5, enfermo, ¿cada cuánto te vas a bañar? Escuchen las que quieren un esposo del exterior. O sea, por ejemplo, aquí les hace raro que un día uno no pase sin bañarse. Claro, si vos salís a la calle, sudás en la calle, caminás y eso, te vas a bañar. Pero si estás en un invierno y vas a estar todo el día en la calle, ahí puede que un día no te bañes. Por ejemplo, lo que yo tengo récord en 2 cosas. Yo tengo récord en haber dormido... ¿Seguro que quieres decir eso? Sí, yo tengo récord en 2 cosas.
Sí, porque no me avergüenzo de la situación en la que estuve. Ok. ¿Ok? O sea, siento que fue o sea, no es lo que soy ahora. ¿Sí? Pero yo tengo récord en dos cosas. Primero, en dormir 25 horas. Me acosté a las 5... Bueno, no me acosté. Fue la primera vez que me dieron quimioterapia por columna. Sí. Y me tuvieron que sedar porque no aguantaba el dolor. Entonces, me acosté a las 5 de la tarde. O sea, me quedé dormido a las 5 de la tarde y me desperté a las 6 del otro día. 6 de la tarde del otro día. Y la otra fue... duré sin bañarme mucho tiempo. Más o menos ¿cuánto? En un invierno que estuve menos 14. Duré sin bañarme 10 días. Lo único, siempre, bueno... Siempre es mucho tiempo. Es mucho tiempo. No tanto como me imagino que a otras personas, pero sí me limpiaban con pañitos. Porque yo no podía casi ni levantarme de la cama. Ese tiempo yo tuve algo que se llama shingles, que es en inglés. Shingles. No sé, en español creo que es herpes zóster. Es una infección en los nervios. Ok. Entonces, esa enfermedad no me dejó estar... esa infección no me dejó estar bien más o menos por 2 meses. Y yo yo estaba conectado a una máquina con morfina. Me aplicaba morfina. Entonces, digamos, vos decís, uy, no te bañaste en 10 días. Claro, en estos momentos no voy a durar 10 días. De hecho, yo aquí me baño 3 veces al día. Pero allá, con el clima, con la enfermedad, con esa infección, con muchas cosas, no me apetecía. Y cuando me bañé, casi me desmayo. Me tocó acostarme en el piso. Definitivamente el agua no era la mejor amiga. Claro, no. Entonces, claro, muchas cosas se juntan y digamos, vos decís, un joven de 21 años, ¿cómo puede estar en esas? ¿Cuántos años tenés ahorita, Dani? Tengo 24 años. 24. Pero en ese tiempo tenía 20, 21 más o menos. No, yo creo que 20, sí, 20. Entonces vos decís, este muchacho de 20 años, verlo así como tan... Uno piensa como que, uy, uno no es nada. La verdad, la salud. O sea, si a vos te tocan la salud... Claro. No importa edad. O sea, ya es como que depender de otros. Yo siempre quise como decir, voy a tratar de no molestar tanto a la gente que está a mi alrededor. Pero era muy complicado porque hay cosas que no puedes hacer por vos mismo. Y siempre esa enfermedad ni está muy relacionada con la muerte. La gente escucha cáncer y de una vez ya está pensando en la muerte. Ahorita pues gracias a algunos avances tecnológicos como que la situación ha ido mejorando, ha ido cambiando, sí. Pero unos 5 o 6 años atrás siempre el cáncer estaba relacionado directamente con la muerte. Pues mira que para mí la muerte, te lo digo muy desde mi perspectiva, desde lo que he vivido, para mí la muerte es un descanso. Yo llegué a un punto en el que, bueno, digamos que yo tuve 2 cosas. Primero, la enfermedad que te estoy contando, que fue súper difícil, físicamente, emocional, pero también la transición de vivir a otro país. Es muy difícil, es extremadamente difícil, te lo digo yo. Digamos que, bueno, si un niño viaja de 5 o 3 años hasta 10 es relativamente sencillo, pero alguien que ya ha formado una vida acá, que sus amistades, que toda su familia, que de pronto, sí, todo lo que has creído se queda en un lugar y vas a algo nuevo, es muy difícil. Entonces, esa transición a mí me costó mucho, digamos, asimilarla. También, pues, se juntó con la enfermedad y digamos que todo lo que viví me llevó a una depresión. En un punto en el que yo sentí que digamos que le empecé a perder sentido, digamos, al vivir, al hacer, al sentirme inútil. Muchos pensamientos que digamos que eran válidos porque era la realidad en el momento en el que estaba, ¿sí? Porque, siendo sinceros y hablando de mí, no estoy hablando de otras personas, yo en el punto en el que estaba era una persona que no podía hacer mucho, ¿sí? No podía ayudar en la casa, digamos, a limpiar, a mover cosas. Me la pasaba todo el día acostado, no caminaba, nada. Entonces, digamos que todos esos pensamientos se inundan. Estar lejos de mi familia, estar lejos de mi abuela, que es como mi madre. Entonces, todo eso te empieza como una puntilla, un martillo que
que pegan una puntilla en tu cabeza. Poco a poco, gota a gota, hasta que empezás como que yo lo veo así, como que la depresión es como que empezás a llenarte de mucha tristeza, hasta que llegas a un punto en el que vos miras arriba y decís, ¿en qué momento llegué acá? Y no puedes salir. Yo no podía salir. Yo todos los días tomaba quimioterapia y recuerdo que cuando me acostaba yo decía, Señor, mañana no quiero despertar. Mañana, por favor. Yo digamos, no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo compromisos, no tengo deudas. O sea, estoy listo ya. Ya no quiero pasar más. O sea, ya fue suficiente. Y siempre que despertaba decía, un día más, tengo que vivir. Las horas pasaban. Como dice el meme ahorita, ya tu mejor guerrero está cansadito. No, ya. No, viejo, yo despertaba y yo era un día más, contaba las horas. Me despertaba a las 7, no, a las 8 tengo que estar en el hospital, 8, contaba 9, 10, 11. Ya en la noche lo mismo, era un bucle. Comía, tenía que comer para vomitar. O sea, tenía que comer para vomitar algo. Entonces, yo recuerdo llamar a mi papá, que vive aquí en Cali. Le decía, papá, yo ya no quiero vivir. Yo ya no quiero estar, o sea, yo no quiero sufrir más. Porque es que es muy difícil estar así. O sea, en constante agonía. Digamos, un dolor de cabeza a vos te dura, ¿qué? Unas 3 horas de migraña, 10, 12. Pero es día a día. Día, una fatiga, no poder ni estar así en esa posición en la que estoy. Yo tenía que estar acostado completamente. Entonces, fue muy difícil esa época, digamos, de tocar fondo y de tener como un contacto tan cercano con la muerte. Yo, en un punto en el que empecé tratamiento, el doctor me sugirió que hiciéramos un trasplante de médula. Y me lo explicó de una manera un poco agresiva. Me dijo, básicamente, te vamos a poner en el borde hacia la muerte y te vamos a dejar caer, pero antes de que caigas te vamos a recoger. Lo que hacen es que toda la sangre te la drenan y te cambian la sangre, ¿sí? Pero la sangre que están... Para los que estén viendo esto y que sean doctores, estoy parafraseando lo que realmente es. Yo sé que no tengo un lenguaje muy técnico en cuanto a esto, pero eso fue lo que entendí. Entonces, todas las defensas se te bajan. O sea, cuando estás en ese proceso de hacer trasplante de médula, todas las defensas están como que el cuerpo, como que el ejército que está en tu cuerpo se fue. La policía, todo, y cualquier cosita te puede matar. Por eso es que alguien con defensas bajas tiene que mantener con tapabocas, cuidarse mucho, no tener mucho contacto y eso. Y entonces, contemplar, digamos, siempre el estar cerca de la muerte, el decir, mañana puedo morir, ahorita puedo morir. Si me puede dar algo, ya, chao. Me enfermo, ya. Este proceso lo vives en un lugar muy particular. Ahorita mencionabas un hotel, ¿cierto? ¿Cómo era la cuestión ahí? Bueno, yo cuando llegué a Estados Unidos me puse en contacto con una fundación, por decirlo así, de McDonald's, las hamburguesas. Ellos tienen algo que se llama Ronald McDonald House. Es como la casa de Ronald McDonald. Es un hotel que está ubicado, bueno, en mi caso está en Nueva York, pero creo que está en muchas otras ciudades, países. De hecho, un paréntesis. Cada vez que compren en McDonald's, no es publicidad paga, pero cada vez que compren en McDonald's, debe haber por ahí una alcancía que te diga que esas donaciones van para Ronald McDonald House. Cuando vayan por el McFlurry de Chocorramo. El McFlurry de Chocorramo, donen. De verdad que eso no va... Yo, de hecho, yo fui, digamos, alguien que disfrutó de esas donaciones. Y ya te explico por qué. Es un hotel. En Manhattan son como 8 pisos más o menos. 8 pisos. Tiene un sótano donde hay una zona de música, zona de juegos, play, televisión, zona de libros, zona de todo. De todo. O sea, hay para como una edad de 0 hacia arriba.
O sea, hay para todos, hay muchos instrumentos musicales. Está también un área de tecnología que hay computadores, impresoras, lo que necesites. Está el primer piso, que es el lobby, donde entras, te registran, hay una sala de espera. Hay 2 pianos de cola hermosísimos. Es como un área donde te van a visitar, ¿sí? Hablo esto antes de pandemia, ¿no? Porque ahorita en pandemia todas las cosas cambiaron. Sí. Tengo que cambiar el link por Zoom, de Zoom. En el segundo piso hay como 5 cocinas. Cocinas con todo, con platos, con cucharas, con ollas, con todo lo que necesites. Hay de hecho alacenas, hay neveras donde puedes guardar lo tuyo. Y los demás pisos son habitaciones. En el último piso creo que hay una terraza, o en el quinto, ¿sí? Para hacer barbecues, también hay un lugar donde te cortan el cabello, como un tipo gimnasio. Llegué ahí porque pues es un lugar como para la gente que está como más crítica, ¿sí? Es un lugar donde pues mucha gente que está enferma llega ahí, más que todo niños, al hotel a hospedarse porque está adecuado precisamente para eso. Y pues el estar ahí me dio el privilegio de conocer mucha gente, digamos, de diferentes países, de ahí mismo de Estados Unidos, pero diferentes estados. Gente con historias mucho peores que las mías. En cuanto al recorrido de una enfermedad, ¿sí? Conocí a un amigo ecuatoriano que recayó 3 veces, tuvo 3 veces trasplante de médula. Y cuando lo vi, era la 4ª vez que estaba yendo porque le salió una bolita aquí de cáncer. Entonces vos decís, desde los 6 años, tiene como 15 años o 16. Y tenía en ese tiempo, desde los 6 años luchando con eso. El cáncer. Desde los 6 años. Entonces vos decís, tanto tiempo luchando con algo y vos lo ves y está con motivación, está bien. Es algo como que te marca mucho, como que te da ánimo para seguir. Conocí a una niña, recuerdo una niña, yo estaba en el área de instrumentos porque yo toco piano. Estaba ahí tocando y empecé a hablar con el papá y la mamá de una niña. El papá era marín. Sí. Y la mamá no sé qué hacía, pero empezamos a hablar y me decía, sí, mi hija tuvo un tumor en la cabeza, en el cerebro, no recuerdo en qué parte. Se lo extirparon, tuvo quimio y ya está en recuperación, pero perdió un ojito, me dijo. Y recuerdo yo ver a la niña jugando y corriendo sin su ojito, jugando como otro niño más. Recuerdo también que había un área en la que hacían manualidades, como dibujos, colorear y eso. Que ella sacó un ojito de esos que se mueven, de esos que lo mueves y el ojito se mueve, y se lo ponía en el ojito. Y iba a mostrárselo a la mamá, así. Mamá, mira. Y yo lo veía porque había un vidrio. Cuando ella se iba, la mamá rompía en llanto. Entonces vos ver la inocencia, cómo lidiar con las cosas, es como, o sea, a mí me rompía mucho el corazón ver tanta gente que, digamos, sufre tanto y que lidia, digamos, con esos conflictos de manera diferente. Y de una u otra manera decir, si ellos están pudiendo, yo también puedo. Sí, claro, digamos que, bueno, para mí fue, digamos que de mucha ayuda poder ver ejemplos así, porque yo no fui cobarde, yo digamos que todos pensamos en eso, ¿no? Yo voy a luchar lo que más pueda. Y yo mucho tiempo estuve así, digamos, motivado al estar, pero digamos cuando ya pierdes las fuerzas tenés que hallarlas en otras cosas. También encontrar motivación viendo estos casos. También conocí gente de muchos países, culturas muy diferentes, muchas religiones. Digamos que se veía esa diferencia de cómo, digamos, un colombiano lidiaba con algo así, ver como un dominicano o como un judío o un musulmán lidiaba con eso. Yo creo que también va muy ligado al concepto que culturalmente se nos ha dado de la muerte. Yo siempre llego a ese punto
que nosotros en nuestro pensamiento cristiano, aunque a veces nuestro pensamiento cristiano choca mucho con nuestro pensamiento cultural, porque fallece una persona que sabemos que ha vivido una vida cristiana y nos duele, sufrimos, pero creemos que ya no va a haber un mañana. Cuando la Biblia nos enseña que el morir en Cristo es ganancia, el panorama que nos muestra la Biblia de lo que es la muerte cuando se vive esa vida cristiana, entonces sí ese choque cultural creo que a veces afecta mucho a las situaciones que uno pueda vivir. Pues sí, mira que algo que se nota mucho es, digamos, el enfrentar esas situaciones sin una esperanza, sin algo que digamos que te diga vas a salir de eso. Vas a salir de esto. O por lo menos saber que al otro lado te está esperando alguien. ¿Sí me entiendes? Sí. Por ejemplo, algo de decirte que yo tenía paz era que yo sabía de que en ese momento preciso, si yo moría, yo sabía que iba a estar con Dios, que iba a tener paz. Yo lo sentía, de hecho. Recuerdo una vez en las que a mí me daban muchas hormonas, eso se llama esteroides. Me daban mucho esa droga, no sé, es como una combinación, como por decir un cóctel de pastas, de químicos para que hagan su efecto. Entre ellos estaba ese y eso me empezó a dar un dolor en las rodillas que llegó a un punto en el que yo no podía caminar. Yo duré más o menos 2 meses sin caminar, andar en silla de ruedas. Y recuerdo una vez en la que me dolía tanto que me llevaron de emergencia al hospital. Y cuando llegué, ya estaba desesperado. De hecho, veía todo como nublado y me dieron morfina. Me lo aplicaron en el puerto que yo tenía aquí. Y cuando me lo aplicaron, como eso tiene una manguerita que va directo al corazón para que de una empiece a bombear lo que te echen ahí. Recuerdo que yo al sentir esa morfina, yo sentí que me fui. O sea, si me preguntas cómo yo creo que se siente la muerte, así es. Yo sentí que yo me fui. Yo como que me dormí un momento, como que sentí un desaliento y después volví. Recuerdo que estaban enfermeras, doctores ahí, me llevaron a una habitación, estaba súper mal. Entonces, digamos que siempre que estuve cerca a la muerte o que tuve algo feo, siempre recuerdo que mi mente estaba como, ya casi vas a descansar. Y mira que es muy tabú hablar así de la muerte. A mucha gente le cuesta eso. Y yo respeto a la gente que digamos que tiene el concepto como que, uy, no, yo respeto la muerte, no hablemos de eso. O alguien que te dice, ay, no, mañana te vas a morir. O en plan burla. Sí. Y la gente, ay, no. No la llamen. No la llamen. Pues mira que yo creo que suena muy poético, pero la muerte es tan natural como la vida. O sea, es muy común. De hecho, cuando naces es lo más seguro que vas a tener. O sea, más que te vayas a ganar $15 la hora en Nueva York. ¿O cuánto se gana aquí? ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo está cerca del millón ya. Millón. Claro, okay. Que los precios han subido también de los productos. Okay, digamos millón 200 el mínimo aquí. O sea, más seguro que ganarte un mínimo en Colombia es la muerte. Para todos. O sea, nadie está exento. De hecho, es algo que la Biblia establece, y la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez. Es algo que lo tenemos segurísimo. Exacto. Y mira que hay mucho tabú hablando de eso, o sea, como mucho miedo. Y yo pienso que, bueno, en mi caso, la experiencia que viví me ha hecho aceptar más eso. Entender que no es que tengamos ya una fecha de vencimiento definida, porque tampoco es como vivir la vida como sea y esperar la muerte así, no. Es vivir la vida bien, pero saber de que hay muchas cosas que se van a... O sea, que realmente lo que vas a llevar con vos después de trabajar, de ganarte tu super camioneta, comprarte tu super casa, de todo eso se va a quedar aquí, lo van a disfrutar la gente que no trabajó por eso.
Entonces, hace poquito estaba hablando acerca de los ahorros con alguien, porque le decía, es importante ahorrar. O sea, no estoy diciendo que sea malo ahorrar, ¿ok? No despifarrar, nada de despifarro. Nada de despifarro. pero, digamos, ver de esta manera, por un momento verlo así. Si tenés tus ahorros, tu dinero y te enfermas, no te va a servir de nada, ¿sí? O sea, no te estoy diciendo que gastes todo tu dinero hoy, sino que saber en qué momento gastarlo y con quién. Yo aprendí algo, Dani, haciendo un paréntesis ahí, y es que el dinero tiene que tener nombre. Uno de los errores cuando uno comienza como a comprar así es que gastas solamente lo que... Bueno, vi esto y me lo compro, pero no destinas el dinero a comprar algo, ¿cierto? No es tanto no gastar, sino a qué estás destinando ese dinero. Cuando le pones nombre al dinero, no, esto es para la gasolina del carro, esto es para la mensualidad, para el semestre. Creo que ya no se convierte tanto en un gasto, sino en una inversión. Exacto. Y saber, digamos, que el dinero va y viene. O sea, es algo muy terrenal, muy vano. O sea, el dinero no te puedes desvivir por dinero. Yo creo, bueno, como te lo digo, la experiencia que yo viví me enseñó a que hay momentos en los que es necesario gastar. Hay momentos en los que es necesario guardar. Y me recuerda del versículo que dice, hay momentos en abrazar, hay momentos de abstenerse. Todo tiene su tiempo. Digamos que hay que tener una idea clara de eso. De digamos que el dinero sin salud, o sea, por más dinero que tengas, no te va... No se disfruta. No se disfruta. Yo recuerdo cuando yo viajé allá, yo vendí todo acá. Y tenía algún dinero allá. Y recuerdo que yo decía, si yo estuviera en Colombia, con este dinero me compraba tal cosa. Uy, si yo tuviera este dinero, con tal cosa, me voy a comprar otra. Ahorita el dólar está como 4.000, 4.500. 4.000 algo, sí. Entonces, claro, entonces vos decís, ojalá hubiera tenido esto acá, esto allá. Y un consejo, digamos, de esa valiosa experiencia que tuve es que el dinero no te va a dar lo que te dan las personas y los seres queridos. Sí. Es muy complicado llenar tu corazón solo con dinero. El dinero, la verdad, es algo, para mí, y creo que para la mayoría de gente que ha experimentado cosas como las mías, es algo que te ayuda, sí, pero que no lo es todo. Hay cosas mucho más profundas. Si quieres vivir en el materialismo, si quieres vivir algo muy superficial, como decimos aquí, ser lámpara, tener una pantalla frente a los otros, sí, claro, el dinero da eso. Pero el amor verdadero de una persona no te lo va a dar el dinero. O sea, el dinero no te lo va a dar. Y de ahí que esas cosas terrenales, como lo decías, se van a quedar aquí. Y Jesús en una de sus enseñanzas recomiende que hagamos más bien tesoros en los cielos, ¿cierto? Esta generación vive como muchísimo, muy apegada al materialismo, pero nos olvidamos de esas cosas que son eternas, que sí son para siempre. Pues mira que tenés toda la razón. Yo creo que la gente, mucha gente que conozco hoy en día, les falta tener sus propias vivencias. Porque yo creo que lo material es importante, pero hay cosas que necesitan tener prioridad en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, yo chocaba hace poco con gente que digamos, se abstenía de hacer cosas por conservar lo suyo en buen estado. Okay. Es como yo decir, me compré un celular y no lo voy a destapar de la caja, O sea, no tengo celular, pero lo voy a tener en la caja porque es que después se me daña. Es ilógico, ¿me entendés? Es ilógico, pero hay gente que es así. Haciendo un favor, ¿sí? No se le saca provecho a lo que tiene. Exacto. Y tampoco es eso. O sea, lo material realmente, o sea, todo se va a acabar. Este celular se va a acabar, este reloj, las cámaras con las que grabamos, ¿sí? Y por más poco o mucho uso que le des, en algún momento todo se va a acabar. Pero, digamos, hay cosas que sí no
no, que te van a acompañar a vos siempre. Pero no es como, digamos, si regalas una comida. Bueno, comiste y ya. Hasta ahí fue. ¿Sí? No es como una experiencia. Por ejemplo, hace poco lo que te decía del concierto. Un concierto es una experiencia, ¿sí? Es un show, ¿sí? El ambiente, el artista, sus canciones, la letra. Todo eso te marca y te permite, digamos, tener un recuerdo tan bonito que te va a acompañar en toda tu vida. Por ejemplo, yo, estando en mis tratamientos de quimioterapia, recordaba Cali. Recordaba mis vivencias acá, veía fotos y te traía algo bonito, ¿sí? Entonces, también, digamos, poner esas cosas en Dios, ¿sí? Digamos, hay un versículo que dice que... Uy, te lo voy a parafrasear. Decía... Traducción lenguaje actual. No, mira que no lo recuerdo exactamente, pero decía que vengan los años en que digas que no tengo contentamiento. Eclesiastés capítulo 12, 11, por ahí. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos del Señor. Y por ahí va. Sí. O sea... Sabes que sobre todas estas cosas te juzgará sí, Dios. Exacto, porque es que Dios a nosotros no nos da como un... O sea, te vas a meter en la iglesia y ya. No vas a salir, no. De hecho, son cosas humanas. Son cosas que nos metemos nosotros mismos, que malinterpretamos. Dios, yo creo que es el ser que más entiende al humano, ¿sí? Porque vos hablando con 5 o 6 personas con mucha experiencia, te alimentás. Imagínate conocer a toda la humanidad desde sus principios. O sea, Dios entiende al humano perfectamente. O sea, tiene un conocimiento tal de nosotros que no lo podemos engañar. Me gusta mucho un versículo que hace referencia a eso, y es que, ahorita que mencionabas que nos conoce desde el origen, el versículo dice que Él se acuerda que somos polvo. O sea, Él conoce toda nuestra estructura. Exacto, o sea, Él sabe, digamos, nuestros deseos, nuestros impulsos. Él sabe lo torpe que somos, lo tercos, ¿sí? Los cabezaduras que somos. Que aunque sabemos que está mal o que no nos conviene, lo hacemos. Él lo sabe. Y a veces queremos poner a Dios, bueno, obviamente Dios está en todo y es todo, pero a veces queremos como decir, como mentirnos a nosotros mismos diciendo es que Dios no me entiende, es que Dios no sabe lo que es estar a esta edad, es estar viviendo en Cali, que esto y que lo otro. Dios conoce al humano perfectamente. Conoce, o sea, delante de Él estamos desnudos, pero no solo físicamente, o sea, mentalmente, lo que tiene nuestro corazón, nuestra mente, nuestra memoria, como si fuera una computadora. Él tiene acceso a ella. Entonces, entender de que Dios sabe eso y que a pesar de eso, a pesar de que, o sea, es como, te voy a colocar un ejemplo, como que vos tenés una novia y que sabes que ella te puede ser infiel, pero aún así estás con ella. O sea, así mismo nos está viendo Dios. Que Él sabe que aunque le podemos fallar, aún así nos quiere dar oportunidades. Así es. Entonces, eso es lo bonito, digamos, por ejemplo, yo antes del cáncer serví 2 años más o menos bien. Porque en los anteriores años, antes del cáncer, no pude mucho por mi adolescencia, por cosas que pasaron. Pero recuerdo que esos 2 años yo le di toda. Sos músico, ¿no? ¿Qué instrumentos tocas? Toco piano solamente. Estudié un poco saxofón, pero me robaba mucho el tiempo. Casi colegas. Casi colegas. Sí, toco piano. Ahorita no estoy dedicándome mucho al instrumento, sino más en términos generales de la música y la enseñanza. Pero me encanta el piano, amo la música. Y bueno, el instrumento lo empecé a tocar desde los, yo diría, 12, 13 años más o menos. Pero me empecé a aplicar cuando empecé a tocar en la iglesia, como te decía. Y retomando el tema que te mencionaba, yo no pude servir muy bien, pero los 2 últimos años, antes del cáncer, yo me dediqué por completo, ¿sí? Digamos, me gustaba mucho tocar. La gente, de hecho, yo estuve en la directiva de Alabanza de San Luis. La gente que trabajó conmigo solo pude trabajar 6 meses. Me hubiera gustado haber trabajado más. La gente que trabajó conmigo sabe que yo quise dar lo mejor de mí. La verdad,
Yo me gustaba mucho, me apasioné por ese servicio. Lo hacía con mucho amor. Y cuando pasó lo que pasó, que literal no podía servir porque no tenía fuerzas, vos te preguntas y decís, ¿será que lo hice bien? ¿Será que lo di todo? Uy, porque este día no hice esto. Y si lo hubiera hecho. Entonces te empezás a arrepentir de cosas. ¿Por qué pasé de mi menor a la menor sin hacer acorde de paso? No, tampoco así. Tampoco así, pero te preguntas esas cosas como que lo hice bien. De hecho, hasta te preguntas, digamos, sacando fuera, digamos, del servicio, cosas humanas, ¿sí? Por ejemplo, bobadas, pero cosas que, digamos, que te ponen a pensar como... a esta persona no le dije feliz cumpleaños. Ese día que salieron los muchachos yo no salí, me arrepiento de eso. ¿Sí? Sí, esta conversación, ¿por qué dije esto? ¿Sí? Entonces digamos como que el ser humano en sus últimos días, en su crisis, en su soledad, en el punto en el que vos te pones a reflexionar, que tenés tanto tiempo que pensás en a lo que vos pensabas que no existía en tu cabeza, ahí te acordás de esas cosas. Se va yendo como ese ego de todo lo tengo bajo control. Como que ahorita sí me estoy enfrentando a la realidad. A la realidad. Y en ese punto ya entran muchos dilemas a tu cabeza. Entras a sobrepensar las cosas. Y qué bonito, digo yo, que el día en que me toque pasar mis últimos días de vida, me gustaría tener buenos recuerdos. Tanto en mi vida humana, como en el área espiritual, en el área de servicio. Yo, de hecho, Sebas lo sabe. Sebas, que no lo presentaste. Saludo para Sebas. Sebas está detrás de cámara, el encargado de la edición, grabación de videos. Sebas está soltero. Hasta allá no. De hecho, hablaba con Sebas y le decía que yo quisiera, digamos, tener al final de mis días algo bonito para ¿sí me entendés? Para recordar. Y en mi vida espiritual decir, serví como tenía que servir, dejé un legado. Por ejemplo, le enseñé a estos 3 muchachitos que están tocando piano en tales iglesias, yo les enseñé, ¿sí me entendés? Dejé algo de historia, evangelicé a alguien, dejé mi granito de arroz, ¿sí? Sí, claro. Eso es, creo yo, digamos que algo bonito para recordar. Que entregué un legado. Exacto. Como que entregué mi antorcha, ¿no? y eso, digamos que es lo que te va a llenar, o bueno, personalmente lo que me llenaría de satisfacción. Saber de que no fue una persona que pasó por el mundo sin hacer nada. O sea, no quiero ser tan egoísta. Porque a todos nos gusta pasarla bien y sentir y querer cosas de los demás para uno. Pero muy pocos les gusta entregar. Y con entregar me refiero a muchas cosas. Por ejemplo, para el servicio a Dios o para el servicio en general, servir a la gente, a lo que sea, es muy difícil encontrar gente que sepa servir. Y de hecho es un consejo que yo se lo agradezco a un gran mentor, que de hecho puedo mencionar aquí, claro, a Onan Alvis, de por si llega a ver desde el troncal, Onan Alvis. Onan Alvis. Recuerdo cuando empezó ProMusic, escuchaba ProMusic, cuando apenas estaba empezando la idea, o sea, él tenía una leve idea en su cabeza que compartió conmigo y con Juan, y nos decía, él alquilaba sonido para campamentos, para iglesias, para eventos. Y nos ponía a nosotros a manejar el sonido. Él nos estaba apenas enseñando que aquí, que el máster, que auxiliares, todo. Recuerdo que nos decían, esto no es para todo el mundo, muchachos. Ustedes necesitan ser servidores. Necesitan saber servir. Saber servir, ¿qué es? Estar dispuesto. Hay gente que está tan llena de ego que un músico los llama, por ejemplo, en cuanto a manejar un sonido en una iglesia, los llaman y, ay, no. O sea, como que no, yo no le corro a nadie, yo no. Eso no es saber servir. Saber servir es estar a disposición. ¿Qué necesita? Yo gestiono, yo hago, yo ando, no se preocupe. Y tener, o sea, ser una persona
un servidor tan bueno que la gente te delegue algo y que tenga la tranquilidad de que vos vas a saber hacer las cosas. Con altura, con excelencia. Con altura. Entonces son enseñanzas que digamos que te dejan marcado. Aprender a ser un buen servidor creo que es algo que es algo muy bonito, la verdad. Sí. Dani, para ir terminando y que vamos por las hamburguesas de McDonald's. ¿Cómo es ese momento donde te dicen, logramos, vencimos el cáncer? Se acabó ese proceso, ¿cómo lo sentiste? ¿Fue una respuesta que Dios te dio a tus oraciones o qué esperabas? ¿Cómo fue? Bueno, de hecho, algo que siempre digo, y es que para Dios no hay nada imposible. Dios sencillamente, a la semana de que me hubieran detectado el cáncer, hubiera podido decir, ya lo quiero quitar. Yo lo sé, o sea, yo lo tengo muy claro. Pero también sé que Dios quiso que yo viviera ese proceso. ¿Sí? Dios me enseñó muchas cosas y hay muchas cosas que yo puedo decir que no son casualidad. Yo sé que Dios me llevó por el proceso. Sé que tuve que tocar fondo para aprender cosas. Sé que tuve que conocer gente. Sé que hay un propósito especial en esto. De pronto, a manera personal. O de pronto Dios quiere que esto lo escuche otra persona. Pero Dios me llevó en ese proceso. Recuerdo que ya al final, ya la quimioterapia era mucho más suave. Ya empecé, digamos, a tener una vida más activa, aunque no tanto. Pero, digamos, ya podía hacer cosas por mí mismo. Ya de hecho, empecé a trabajar en un trabajo muy suave, pero trabajaba. Y recuerdo el día en el que me dijeron, me entregó la doctora, que obviamente no va a ver esto, pero la doctora, recuerdo, Mary se llama, me dijo, es bonito recordar esto, ¿ves? Me pasó un papel de esos azulitos que se pegan, sí. Me lo pasó y me dijo, es un regalo, me dijo. Y yo, ¿qué es? Y me dijo, 18 de noviembre, última quimioterapia. Y cuando yo leí eso me puse a llorar. Me puse a llorar, es que no me podía contener. No me podía contener, de hecho me erizo, me erizo. Y cuando me dijo eso, yo, una felicidad inmensa. 18 de noviembre fue la última quimioterapia y ya después me programaron cita para el 17 más o menos de hecho yo tengo aquí las fechas anotadas en mi celular. Creo que 17 de diciembre más o menos, para que me operaran, para quitarme el puerto. El puerto donde no está bien. Donde me aplicaban la quimioterapia. Era la operación y tocaba una campana. Te explico lo de la campana. La campana está en la entrada de la clínica donde me daban quimio. Es una campana así, préstame el celular que te lo quiero leer. Hay una frase debajo de esa campana. La billetera para que hagamos la foto. Quiero que mostremos el carnet. Ok. Esta, no sé si se puede. Hombre, gracias, Sebas. Sebas es el mejor. Esta es la tarjeta que yo tenía. No sé si se puede. Si la pueden enfocar. Ok. Había una campana. Voy a ver si encuentro una foto. De pronto la ponemos ahí. Mírala. Sí. Esta es la foto. Yo creo que la van a poner aquí. Mírala. Dice, supporting the fighters, admiring the survivors, and never giving up hope. En español, mira la campana como es. En español dice, apoyando a los luchadores. O sea, apoyando a los que están enfermos. Admirando a los que sobreviven. Y nunca perdiendo la esperanza. Entonces, es muy bonito porque vos la ves y desde el principio te dicen, cuando termines quimio, vas a tocar esa campana. No es que te voy a mostrar el video porque mira cómo me pongo. Y entonces, ese mismo día me tocó tocar campana. Y mira. Yo tocando la campana. Y están todos, enfermeros, doctores, especialistas, nutricionistas, recepcionistas, gente hasta de limpieza ahí. Esta persona que está aquí era mi doctora. Todos grabándome, o sea, todos llevando como mi historia juntos, ¿sí? Entonces fue, digamos, muy bonito. Digamos, ese final en el que vos decís, lo logré, por fin, ya no voy a tener que
que pasar esto de nuevo. Bueno, ojalá que no, pero es muy bonito. Digamos, la experiencia de todo esto que me queda es, primero, reconocer que somos muy humanos, que a veces nos creemos invencibles, pero somos más frágiles que un papel. O sea, somos extremadamente frágiles, que cualquier cosa nos puede cambiar la vida en un segundo, en una moto, en un accidente, una enfermedad. Aprendí eso, aprendí el valor de la familia, aprendí que hay gente que te quiso, cuando te conoció te quiso y nunca le interesó qué tenías para ofrecer, sino que te quiso y ya. Nunca hubo como un interés material o sí. Y también aprendí que Dios, a pesar de lo que vos sos, o sea, a pesar de que, como te dije, como que Dios sabiendo que puedes pecar, que puedes serle infiel, que puedes ser una mala persona, que has sido malo ya, a pesar de una mala trayectoria, como un récord, ¿cómo se dice acá? Como un historial malo, aún así la sigue dando toda por vos. Así es. Y aún así te sigue apoyando, te sigue, por ejemplo, yo llegué al mejor hotel en el mundo de leucemia, ¿vio? El mejor en el mundo. ¿Cómo es eso casualidad? O sea, un pelado acá de Cali, que vivía cerca, o sea, en un barrio de estrato 2, ¿sí? ¿Cómo un pelado llega al mejor hospital de leucemia en el mundo? ¿Sí? Aún en los momentos difíciles nos ponen lugares altos. Entonces, claro, vos decís, como dicen por ahí, el consentido de Dios. O sea, es bonito sentirte así respaldado, ¿me entendés? Y yo siento eso. Yo ando en la vida muy tranquilo sabiendo de que el día en que me toque, por más de que patalee, o sea, es como que Dios me dice, ya te tocó. Porque yo después de vivir eso y decir, uy, me salvé. No, pues, el día en que llegue, que llegue. Estoy preparado. También aprendí eso, aceptar que la muerte es algo que va a llegar. De hecho, hace poquito hablaba con Juan y le decía, hay una frase de unas películas que me gustan mucho, tienes que entrenarte para dejar ir todo aquello que temes perder. Porque a veces queremos ser, pienso yo, egoístas. A veces como que esta persona no quiero que se muera. Tampoco es muérase, pero entender que es la naturaleza en la que vivimos. ¿Sí? Y que sobre todo eso hay un filtro, como hay alguien que decide si pasa o no, y es Dios, porque estamos bajo su voluntad. Así es. Sí. Nosotros concluimos esto atendiendo y aceptando la soberanía de Dios. Como humanos siempre vamos a tener momentos difíciles, momentos en los que sentimos que ya no podemos más, que nuestra fuerza se acaba, pero la invitación es a que aprendamos a descansar en la soberanía de Dios. Él es el que decide qué pasa con nosotros y qué bueno saber que Él decide lo mejor para nuestras vidas. Si Él te está pasando por un proceso, no es por un capricho de Dios, Él tiene un proceso en eso. Y qué bueno es hablar con los resultados de esos procesos de Dios, hablar con esos milagros. De verdad que para mí ha sido ha sido muy edificante hablar con Dani. He aprendido mucho y he aprendido a conocer más a Dios y lo que Él hace en los seres humanos. Esto es Pensando en Voz Alta. Dani, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Esperamos tenerte en una próxima ocasión o que nos invites a New York. Bendiciones. No olvides compartir.